Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos nuevamente un tema relacionado a circuitos eléctricos y nuevamente obtendremos funciones de transferencia a partir de un circuito RLC. Debemos de recordar que aquí ya habíamos visto este tipo de circuitos y obtenido funciones de transferencia, solamente que me han preguntado qué pasa si se cambia el acomodo. Bueno, vamos a investigarlo en este video, qué es lo que pasa cuando se reacomodan los elementos pasivos en los circuitos RLC que hemos trabajado. Como en todos los videos, daremos una breve explicación teórica de lo que son las funciones de transferencia y procederemos al desarrollo detallado de todos los pasos para obtener la función de transferencia a partir de las ecuaciones diferenciales y a partir de las ecuaciones de mallas y de nodos de este circuito. Como recordaremos, tenemos el siguiente circuito RLC que hemos trabajado en anteriores videos, solamente que ahora la sorpresa es que la resistencia se encuentra en esta posición. Recordar que antes se encontraba aquí en medio y la inductancia estaba acá. Lo que me han preguntado es, ¿afecta? ¿Cambia? La respuesta es sí, y vamos a ver cómo y vamos a ver el método para obtener la función de transferencia. Ahora, si eres nuevo en el canal y quieres saber lo que es una función de transferencia, la función de transferencia básicamente detalla cuál es la relación que existe entre una variable de salida y una variable de entrada. En este caso, aquí lo podemos ver de forma escrita. La función de transferencia detalla cómo es la variable de salida respecto a la variable de entrada. Para este circuito, nuestra variable de salida que vamos a tomar será el voltaje del capacitor y sin duda la variable de entrada será el voltaje de la fuente, que se expresa de esta manera. V subíndice E en el tiempo. Lo podemos ver aquí mejor detallado. Nuestra función de transferencia será GDS, será el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace respecto al voltaje de la fuente en el dominio de Laplace. Y te estarás preguntando, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya lo habíamos comentado, lo vamos a realizar por medio de las ecuaciones diferenciales y de las ecuaciones de mallas y de nodos de este circuito. Entonces, sin más preámbulo, pasaremos con el modelado. Ahora, teniendo nuestro circuito, lo primero que debemos hacer es establecer las ecuaciones diferenciales con las que vamos a trabajar. En este caso yo les voy a dar el siguiente acomodo. Tú las puedes acomodar como mejor te convenga, siempre y cuando tengas el orden y las sustituciones sean las mismas. Ahora, la primera ecuación diferencial que tenemos es la corriente en el capacitor, que se define de la siguiente forma. IC es igual a la capacitancia por el cambio del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Por otro lado, tenemos el voltaje en el inductor, el cual se define como la inductancia respecto al cambio de la corriente que pasa a través del inductor respecto al tiempo. Y por último, tenemos la corriente que pasa por la resistencia. En este caso, la resistencia se coloca aquí y obtenemos que IR es igual al valor del voltaje de la resistencia sobre la resistencia, como lo sabemos a partir de la ley de Ohm. Enseguida vamos a plantear las ecuaciones básicas, como lo es el voltaje en la malla 1. Tenemos aquí esta relación de voltaje, en donde tenemos que el voltaje de la fuente es igual a la caída de voltaje en la resistencia más la caída de voltaje en el inductor. Eso lo representa esta ecuación, que le vamos a llamar la ecuación número 4. Se me olvidó mencionar que le daremos la siguiente numeración, 1, 2 y 3, simplemente para llevar en orden nuestras sustituciones. Regresamos acá. El voltaje en la malla 2 será igual al voltaje de la inductancia y al voltaje que es igual al voltaje del capacitor. Como no hay ningún otro elemento que nos genere una caída de voltaje, entonces el voltaje del inductor será igual al voltaje del capacitor. Por último, la corriente en el nodo común. En este caso, la corriente que entra al nodo es la corriente que sale de la resistencia, que es IR, y se divide en dos, IL más IC. Por lo tanto, esta será nuestra sexta ecuación con la que vamos a trabajar. IR es igual a IL más IC. Como ya tenemos definida cuál va a ser nuestra función de transferencia, que en este caso será la corriente el voltaje del capacitor respecto al voltaje de entrada, a partir de esta diapositiva vamos a ver cómo lo vamos a ir logrando. Debemos de recordar que nuestra ecuación base será la ecuación número 4. ¿Por qué? Porque esta tiene ya del lado izquierdo la variable con la que queremos trabajar como variable de salida, que es el voltaje de la fuente.
Entonces, a partir de esta ecuación 4, vamos a ir haciendo sustituciones para que todo lo que nos quede en el lado derecho esté en función del voltaje del capacitor, y de esa forma vamos a encontrar la función de transferencia que nos hemos planteado desde un principio. Entonces, el primer paso para lograr esto es sustituir la ecuación 3 en la ecuación base, que es la ecuación 4. Vamos a ver cuál es la ecuación 3 y tenemos la siguiente. Aquí, por ley de Ohm, sabemos que el voltaje de la resistencia es igual a IR por la resistencia, y sustituimos en la ecuación número 4. Reemplazamos este término y nos va a quedar el siguiente término, que será denominado ecuación 7. Ahora, ya tenemos aquí y hemos dado el primer paso para obtener nuestra función de transferencia. Lo que sigue es reemplazar el valor de las corrientes del nodo, es decir, reemplazar la ecuación número 6 en 7. Esto nos va a permitir que tengamos ya nuestra variable de entrada en función de IC, de IL y de BL. A partir de aquí iremos haciendo la combinación para dejar todo en función del voltaje del capacitor. Por lo tanto, nuestra ecuación 8 se va a definir como el voltaje de la fuente, que será igual a R, que multiplica a la suma de las corrientes, IL más IC, más el voltaje del inductor. Esa es nuestra ecuación 8. Lo que sigue, como hemos mencionado, es dejar todos los términos en función de BC. Para lograr esto vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación resultante 8. Ahora vamos a tomar 1, que se define como la corriente del capacitor, y la vamos a reemplazar aquí, que será este término el que vamos a reemplazar. Y nos queda lo siguiente: el voltaje de la fuente será igual a R, que multiplica a la corriente del inductor, más la capacitancia por el cambio del voltaje del capacitor respecto al tiempo, más BL. Aquí ya tenemos nuestro primer término del lado derecho en función del voltaje del capacitor. Nuestro reto es dejar este término y este término en función del voltaje del capacitor. Ahora, para lograr esto que acabamos de plantear, es muy importante el siguiente paso. Debemos de recordar que en ecuaciones balanceadas, todo lo que se haga del lado izquierdo se debe hacer del lado derecho para no perder la igualdad. En este caso, por estrategia, vamos a agregar una diferencial respecto al tiempo, tanto del lado izquierdo, para los términos del lado izquierdo, como para los términos del lado derecho. Esto con el objetivo de poder reemplazar este término. Ahora, agregamos la diferencial y nos queda de esta forma. La diferencial del voltaje de entrada respecto al tiempo será igual a la resistencia, que multiplica al cambio de la corriente del inductor respecto al tiempo, más la capacitancia por la derivada segunda del voltaje del capacitor respecto al tiempo al cuadrado, más el cambio del voltaje en el inductor respecto al tiempo. Ahora, veamos este término y qué familiaridad le vemos o qué similitud le vemos con nuestra ecuación número 2. Obtenemos que aquí tenemos el mismo término, solamente que no está despejado. Entonces, si despejamos este término, nos va a quedar el voltaje del inductor respecto al valor de la inductancia, y este término que quede del lado izquierdo lo vamos a poder reemplazar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder reemplazar la ecuación 2 en nuestra ecuación resultante 10. Entonces, haciendo esta sustitución, tenemos que el voltaje del inductor respecto al valor de la inductancia se ha sustituido. Como podemos observar, la ecuación no cambió, a excepción de este término, que fue clave para dar el siguiente paso. Como podemos observar, ya hemos reemplazado todas nuestras ecuaciones básicas. Hemos reemplazado 1, hemos reemplazado 2, hemos sustituido 3, hemos sustituido y empezamos de la 4, que es nuestra ecuación base, y hemos sustituido la ecuación número 6. La única ecuación que nos falta es esta, es la 5, que nos indica que el voltaje del inductor es igual al voltaje del capacitor. Realizando esta sustitución, la ecuación 5 en la ecuación resultante 11, vamos a tener lo siguiente: que del lado derecho van a estar los términos de la variable de entrada, que es el voltaje de la fuente, y del lado derecho ya nos quedó todo en función de nuestra variable de salida, que es el voltaje del capacitor. ¿Por qué? Porque reemplazamos BL por BC.
tal como lo indica la ecuación 5. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestra pauta para hacer la transformada de Laplace y poder obtener nuestra función de transferencia. Debemos de recordar que si aplicamos las transformadas de Laplace a cada uno de los términos, vamos a obtener lo siguiente. Aquí te dejo las transformaciones que se hicieron para poder obtener la función de transferencia, y una vez que las hayas identificado, las sustituyes en esta ecuación y obtendremos lo siguiente. La ecuación resultante número 16 será S por el voltaje de la fuente en el dominio de Laplace será igual a R entre L por el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace más S cuadrada por R por C, esto por el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace, más S por el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace. Si nos fijamos ahora, solo bastará con factorizar el voltaje del capacitor y lo resultante reacomodarlo en una sola fracción. Entonces, ya tenemos la pauta para obtener nuestra función de transferencia. Haciendo reacomodo de términos, vamos a obtener lo siguiente. G de S, que originalmente era nuestra función de transferencia, se define como el voltaje del capacitor en el dominio de Laplace respecto al voltaje de la fuente en el dominio de Laplace. El reacomodo de los términos nos va a quedar finalmente de esta manera. S por el valor de la inductancia, que divide a RLC por el operador de Laplace al cuadrado, más LS más R. Si nos damos cuenta, a comparación de otros videos, ha cambiado muy poco, pero ha cambiado. Te invito a que veas los videos anteriores para que veas en dónde está la diferencia y que tú mismo compruebes que el acomodo de los elementos pasivos en un circuito RLC sí determina cuál es la función de transferencia. Si el video te ha gustado y te ha servido, por favor te invito a que me dejes más sugerencias, más temas, más sugerencia para contenido. Recuerda que yo me nutro de las retroalimentaciones y puedo subir videos más enfocados a lo que se necesita. Entonces, si este video te gustó o te fue útil, recuerda que también puedes descargar la presentación en formato PDF. Nos vemos a la siguiente.